Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí. La verdad, placer absoluto que estén conectados a La Gran Estafa. Tenemos un gran programa por delante porque trabajó muchísimo la producción, estuvo trabajando Carlito Caramelo mandándome cosas, Marianito, toda la gente, Tomás, todos los que trabajan. Agustín, estamos todos listos, ¿no? Sí, ahí me hace así con los pulgares. Estamos para arrancar esta gran estafa. Domingo, fecha patria, la casa común. Y venía pensando en la patria, en la casa común, en la discusión. Si se tiene que llamar de una manera o de otra. Ustedes saben que en España hay una gran discusión en este momento. Los invito a seguir la discusión porque es realmente interesante si se tiene que llamar patria o matria. La verdad, esa es la discusión, la está llevando Yolanda Díaz adelante y otra cantidad de gente. Después se discute algunas cosas sobre el concepto de las tradiciones que deberíamos tener y cómo deberíamos llevarla adelante, ¿no? Si el gaucho esto, si la china esto otro, si el pericón, si matamos con un locro o el quiero vale 4 viene con un pastelito de membrillo. Y la verdad es que me puse a pensar que nada de eso es la patria, y ese es tal vez el concepto que le tiramos año tras año a los niños, con cartulina, con ese germen perverso que fue Villiquen. Para los que tienen más de 40 les va a sonar la historia acomodada, la historia contada como nos la quisieron contar, y después la revisión de esa historia, lo que fuimos encontrando en libros que a muchos nos suenan, que algunos son grandes bestsellers y otros pequeñas colecciones olvidadas, pero que dan cuenta de que los unitarios a veces pensaban de una manera que se les olvidó contarnos, pero más se les olvidó contarnos lo de algunos federales. Y ahí fuimos encontrando y agarrando pedazos de la historia de acuerdo a cómo se nos daba la información. Alguna vez nos dimos cuenta que estábamos segmentados, nos dimos cuenta que si éramos niños nos daban con Villiquen, si crecíamos un poquito nos gustaba el deporte, nos daban con el gráfico, si te gustaba el campo tenías chacra, si alguien decía, bueno, voy a pelotudear sin salir de mi casa, ahí tenías para ti, para boludear un rato largo. Y si te gustaban las manualidades, también te hacían una revista de manualidades. Más o menos el mismo formato que se replica por miles y miles y miles con las redes sociales, la internet y la potencia y de cómo nos informamos. Y a partir de ahí, cada uno fue construyendo su versión. Hasta que alguien dijo Fratelli Tutti. Hasta que alguien dijo, che, loco, tenemos que ser todos hermanos, tenemos que vivir en la casa común. Te das vuelta y cualquier concepto de esto parece naif. Te sentís mal por meter el concepto, por decir, si estamos todos odiándonos todo el día, si estamos todos sabiendo que hay hermanos que caen en la degradación, la humillación y la miseria, si estamos todos sabiendo que los chicos no tienen la posibilidad que tenemos algunos de tener tecnología a la mano y de estar absolutamente informados o desinformados de acuerdo a su capacidad cognitiva, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir esa casa común? Y les confieso, cuando pensaba esto, tuve un poquito de envidia. Tuve un poquito de envidia a algunas cositas que uno se va enterando. Por ejemplo, el orgullo y la felicidad que supone que algunos países tengan cosas que los constituyen, que son parte de ellos. Es muy difícil trasladarles eso que siento, ese concepto de que venga un canadiense y diga, ¿de qué estás orgulloso? De mi sistema de salud. De mi sistema de salud. O ver que Finlandia, que es uno de los países más felices del mundo y que tiene que ver con su distribución económica, diga, estamos orgullosos de nuestra educación. Y me pasó que empecé a pensar, ¿hace cuánto que no estoy orgulloso de esas cosas en la Argentina? Esos pactos sociales que nos unían, la casa común, el guardapolvo. Miren, cada vez que veo un guardapolvo, desde que entendí el concepto de que abajo del guardapolvo no importaba la persona en su condición de poder económico, sino en su condición de ser humano, en eso primario que cuando lo olvidó la política, nos empezamos a olvidar todos. Cuando la política olvida la casa común, cuando la política es percibida
como algo que no transforma y que no da lo mínimo, la casa común se destruye. La casa común pasa a ser eso que queremos, pasa a ser un locro, pasa a ser ese amor por el locro que mucha gente dice dar solamente a los que conoce. Solamente a los que conoce somos capaces de dar o deber dar en ese ser humano. ¿Qué pasa con los que no conocemos? ¿Qué pasa con los derechos en abstracto? Si estamos odiando, si no permitimos, si no somos misericordiosos, si estamos mirando permanentemente el error del otro, se equivocó, pidió perdón, no importa, es un infeliz, lo vamos a odiar toda la vida y todo lo mal que pueda hablar de esa persona, pues lo voy a hacer. Ahí no estás cagando a esa persona, estás cagando al niño abajo del guardapolvo, estás cagando esa posibilidad de que la escuela sea una casa común. Sábado a la tarde paso y miro una escuela con actividades adentro, las escuelas abiertas, las escuelas a la tarde, las escuelas que sirven mucho más que el aprendizaje que hoy cualquier niño, adolescente puede tener en la mano en una biblioteca virtual, muchísimo más. Esa capacidad de encontrarte con el otro, esa capacidad de generar amigos en un ambiente común. Y entonces la patria no es un poco el club, no es un poco la escuela, no es un poco ese lugar de encuentro, no es ese barrio donde te ibas creando. No, disculpame, eso ya murió. La gente se jacta de no conocer al vecino. Andan por el mundo diciendo, ni sé quién vive en este edificio al lado. Y vos decís, pero ¿y entonces cómo podemos hacer una casa común? ¿Cómo podemos llevar adelante? Sin embargo, y préstenle atención, cuando leen Fratelli Tutti, dicen, pero qué maravilla, ¿cómo no había leído esto? Acá está la posta, se muere el Pepe Mujica, no importa, su prédica quedará en la crítica de que no hizo todo lo que podía hacer, no en la humildad en la que vivía, marcándonos un pequeño camino que era, dejate de joder, no era necesario consumir tanto. Y no importa si vos bajás el consumo o si empezás a reciclar alguna cosa para no contaminar el planeta, siempre bastará el que te advierta sobre la pelotudez que estás haciendo por toda la gran destrucción. Y ahí digo, si a ellos, si a los líderes políticos no les llamamos la atención, diciéndole cuidar a casa, tenés una gotera al fondo. ¿Qué gotera? La educación te está goteando la educación porque no estás a la altura de los tiempos. Pero también se te rompió un caño. ¿Qué caño? La salud, te está saliendo mierda por todos los baños y tenés que arreglarlo. La casa común, aquello poquito que eran los pactos sociales de decir, si vas a dar de cúbito dorsal, si vas a dar de culo en la vida, pues entonces te va a levantar la casa común y vas a ir a un hospital digno y vas a tener los medicamentos y te vamos a cuidar. Mire, pero suena simple, si yo lo cuento así, es como cuando uno lee Fratelli Tutti, suena simple, lo simple se ha vuelto absolutamente complejo de llevar adelante. ¿Cómo puede ser que unos niños reciban una educación de mala calidad y otros puedan estudiar en escuelas que ya son trilingües? ¿Cómo puede ser que alguien tenga el acceso a toda esa tecnología mientras algunos niños todavía en este país siguen haciendo kilómetros para ir a la escuela? Nadie puede unir eso, nadie puede decir, che, loco, con estas 3 o 4 cosas no jodamos. ¿Y por qué no jodemos? Por la dignidad humana, porque la patria, cuando izan una bandera, sí es de aquellos que la generaron hace más de 200 años, aquellos que se pararon y dijeron que no. ¿Cuándo se para el de esta época? Así como se le pararon a un imperio y le dijeron que no, ¿cuándo es el que se para ahora uno y le dice que no a ese imperio que nos está robando con extractivismo todos nuestros datos, toda nuestra minería, todos nuestros recursos minerales? ¿Cuándo viene el patriota que dice, che, ¿por qué recibimos estas regalías y no las regalías de tal o cual otro país que permiten el desarrollo y el cuidar la casa común? ¿Por qué no cobramos lo que tenemos que cobrar? ¿Por qué no negociamos de este lado? No seas cipayo, negocia de este lado y tratá de poner esa casa común en orden, de arreglar esas cañerías y que por lo menos tengamos la posibilidad de decidir cuál será nuestro destino en este desatino mundial que solo es a mano armada y de guerra. Entonces, me parece que la reflexión es esa, ¿no? ¿Qué es la patria? La patria
esa bandera, ese contorno geográfico, es mucho más que eso. Y tiene que ver con haber sido estafados creyendo que el problema es de cada uno, cuando el problema, sin ningún lugar a dudas, es un problema común. Bienvenido.